centro. Pastores, miembros, todos. All of us have to be careful. Todos y cada uno de nosotros debemos ser cuidadosos. And this is God is giving these messages Y Dios nos está dando este mensaje para ayudarnos. because brethren, we have to pray. Porque hermanos, nosotros debemos orar de esta manera. Señor, Am I guilty? ¿soy yo acaso culpable? Am I guilty? ¿Soy culpable? We have to ask the question. Tenemos que hacernos esa pregunta. Watch this. It is not Miren. from God's Porque es natural, lo acabamos de ver en las citas. that a person, our mind, we look Que to nuestra them mente easier than Christ. se desvía fácilmente de Cristo. Many times you are not trying to lead people to Muchas yourself, veces ustedes no intentan atraer la atención de la gente hacia ustedes but you mismos, look to sino que vean a quién. God. With this knowledge, Ahora, con este we have conocimiento, to even go to the extra mile tenemos nosotros que dar una milla extra to point people to para apuntarle a la gente o señalarle a la gente a quién. Now, brethren, hear me. Escúchenme, I can hermanos. do any Bible study, any of the stuff that I'm presenting to you. Puedo hacer que todos los estudios que les estoy presentando a I can ustedes, present it from my head without following this. puedo presentarle a las personas desde mi memoria, no con necesidad de hacerlo desde un proyector. But I refuse to do so. Pero me rehúso a hacerlo así, Not to bring glory to myself. porque no quiero traer la atención de la gente a que vean, wow, qué memoria tengo. Are you following me? ¿Me entienden? I don't need PowerPoint. No necesito yo del PowerPoint. I have preached for many years now, never using PowerPoint. He estado diciéndome a mí mismo que no No, necesito yo hasta predicando por muchos años. sin usar el PowerPoint. When I start to read what the prophet said, Pero cuando empecé a leer lo que el Espíritu de Profecía recomienda y dice, I started to hear one. empecé a preparar ¿qué cosa? Los estudios en un PowerPoint. It is easy Porque es fácil to glorify a man. el glorificar a un hombre. Everything I present to you, I give you. Cada cosa que yo les presento, yo les doy Biblia And then what? y después ¿qué cosa? And I don't just give you one statement. I Y give no you solamente one. les doy una cita. Podría darles solo una, But I use different statements. pero because yo that's uso not my idea. diferentes citas que hablen de lo mismo para que ustedes vean que no es mi idea, But you're looking to what? The screen. You're sino looking- que estamos looking at viendo it. desde dónde, desde la pantalla y con evidencia. This is for you to go back and study for yourself. Y es para beneficio suyo para que pueda ver y regresar al estudio por sí mismos. Amen? All right. Amén. All right. For the few minutes that I have left, we're going to switch gear now. Ahora, por los pocos minutos que nos queda, vamos a cambiar de tema. All right. Change from the sister. We started a topic the last time. Hace 15 días empezamos un estudio con este título Some were confused. y algunos estuvieron We confundidos, want to clarify the confusion. así que queremos aclarar esa confusión. So I'm going to begin from the beginning. Voy a iniciar desde el principio. All right. How to identify a true prophet from a false prophet? El estudio de hace 15 días era cómo identificar a un profeta verdadero de un profeta falso. In our last study, entitled The Physical Technology Prophet, went through this already. Ya pasamos por toda esta introducción anteriormente. All right. So let's move on from there. Vamos a continuar directo a la pregunta We 1. also learned that in the last days, Aprendimos también que desde los últimos tiempos, that false prophet would rise. que los falsos profetas se levantarán. You remember we saw that? ¿Se acuerdan que vimos eso? All right. We saw that from Matthew 24, Lo vimos desde Mateo capítulo Matthew 24, 7, Mateo capítulo where 7, Jesus said, beware of what? False en prophet. donde Jesús dijo y dio la advertencia de que cuídense de qué? De falsos And I profetas. said, we established Y el pastor dijo y estableció that when Jesus said, beware of false que prophets, cuando Jesús dice, cuídate de los falsos profetas, that indicates that there will be true prophet. eso indica que también va a haber un verdadero profeta. Or about better than a prophet. Watch it. You cannot have a false unless you have a genuine. Y escúcheme, ustedes no pueden tener algo falso sin tener primero qué? Lo genuino. Because the false is a counterfeit of that Porque lo genuine. falso es lo opuesto o lo contrario de lo genuino. And in Matthew, Jesus said, beware of false prophets. He said, en- beware of false Y prophets. en That's what it Mateo, Jesús no dijo, cuídate de los profetas. The Dijo total of claramente, cuídate de los was. falsos That's the profetas. qualified.
Esa es la calificación, el Amen. calificativo que le So dio. since we know that many false prophets will rise, Entonces, desde que conocemos que falsos profetas se levantarán, therefore then God's people need to know por lo how to tanto, el distinguish pueblo de Dios debe saber cómo distinguir a true prophet un from a profeta false. verdadero de un falso. I remember back in Jamaica, Y el pastor se acuerda de I una had some memoria. friends who they work at the bank, En Jamaica tenía algunos amigos que trabajaban en el banco and they would be counting, y estaban money. contando el dinero, not even looking. ni siquiera viendo el dinero, solo And contando. I saw it. Y yo les veía y eran como que ya llegaban al punto y se paraban las But they were cantidades. my friends. I went after work. I called them. I said, explain something to me. Y después del trabajo yo les llamé y les dije, explícame algo. Today at the bank, I saw that you took a million for a bill and put aside. En Why el, did you do that? en el banco yo te vi que tomaste una cierta cantidad de dinero y la pusiste a un lado. Without even looking at it. ¿Cómo hiciste eso sin ni siquiera mirarlo? They were false bills. Y es que me dijo, es que hay billetes falsos. They were those bills. Había billetes falsos. I said, how about you didn't look at it? How did you know that? Y dice, pero ni siquiera los viste. ¿Cómo supiste que eran He falsos? said, well, before I worked at the bank, I was trained Y dijo, to bueno, know antes de a trabajar true en el bill from a banco, false bill. yo fui entrenado para poder distinguir un billete falso de un billete verdadero. Just by the touch alone, I know what is true, what is false. Solamente por tocar el papel, yo sé qué es. I said, I wouldn't even know. Y dije, yo ni siquiera He said, "But I sabía was eso. trained in it." Y dice, es que yo fui entrenado en eso. Are you following me? ¿Me Now entienden? watch this now. We don't need to Entonces, study miren, nosotros no the false necesitamos prophets estudiar a un falso profeta to know if they are false. para saber si es falso. God makes it easy for us. Dios lo hizo fácil para He gives nosotros. us some principles how to identify Él nos dio ciertos principios para saber cómo identificar a true prophet from a false. a un verdadero profeta de un falso. Amen. So Amén. all we got to do is to follow. Y todo lo que nosotros debemos de hacer es seguir esos principios. Amen. Amén. Because if you were to go through the teaching of all these prophets, Porque si nosotros vamos o pasamos por las enseñanzas de todos estos profetas, you die before you even find out anything. vamos a morir antes de descubrir algo. Right? ¿Sí? So, but God has given us some. Entonces some Dios nos ha dado algunos puntos. All right, so we saw that false prophet would rise in the church. We saw Ya vimos la semana anterior que los profetas iban a levantar, those false. los falsos profetas Right. dentro de la iglesia. We also established that Y también when establecimos Christ left the gift of prophecy, que cuando Cristo dejó el don de profecía, he left it where? Él lo dejó ¿en dónde? In the church. We saw that En la iglesia. in 1 Corinthians 12, Eso verse lo 28, vimos en 1 de Corintios 12, versículo 28. Ujú. that he left the true gift in the Que church. dejó al don de profecía ¿en dónde? En la iglesia. So the devil would try to deceive Entonces the el people diablo iba a intentar engañar al pueblo ¿de quién? the deal. De Dios. All right, watch it now. So Ujú. they would rise naturally in the Entonces church. naturalmente se iba a levantar ¿en dónde? En la iglesia. We established all of that. Now, what does the Bible tell us to test? We saw that. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué nos dice la Biblia que debemos poner a prueba? Y eso ya lo We are cubrimos told también. not to reject the prophetic gift, but to test it. Y se nos dijo que no debemos rechazar, sino ponerlo a So prueba. if a person comes Probarlo. to be a prophet, No, si una persona llega a usted y le dice, soy profeta, don't reject or accept, but first prove. no le rechace ni tampoco acepte brevemente, sino póngale a prueba. Amen. Amén. Amen. So we saw that over there in Eso ya lo vimos en el libro de Tesalonicenses, that tells us right here. que nos dice As claramente, well as first and fourth. así como también en Primera de Juan, capítulo 4. So let's move on from here now quickly. What biblical test does the Bible provide to distinguish a true prophet from a false prophet? Ahora, ¿qué criterios ofrece la Biblia para distinguir a un profeta verdadero de uno falso? All right, let's go now. Go ahead and read for me. Dice, las características que distinguen a un verdadero profeta de uno falso son las siguientes. Number one. Número uno, dice, las enseñanzas de una persona que afirma ser un verdadero profeta de Dios estarán en consonancia o en armonía con la ley de Dios y con las enseñanzas de todos los profetas de la Biblia. Amen. Don't sleep on it. Don't sleep on it. No It's se coming- duerman, coming hermanos. Ya llegamos al cierre. Yeah, so don't sleep. Don't sleep. I know you're tired. But this is not the place to sleep. Sé que están cansados, pero despiértense. So watch this now. So the teaching Miren. of anyone who claims to be a true prophet of God must first align or harmonize with the law of God. Miren, dice claramente que la enseñanza de las personas que afirman ser un verdadero profeta de Dios debe estar alineado o en armonía con la ley de Dios. ¿Y con qué más dice? Of what? Con las enseñanzas de todos los profetas de la Biblia. Two characteristics
Entonces nos está dando dos características. One, Una, their teaching cannot contradict or sus resist the law enseñanzas no tienen que contradecir o irse en contra de la ley de or Dios put down the law. o suprimir la ley de Dios. Anybody who claims to be a prophet will tell you, we Cualquiera must que not keep the law. diga soy profeta no debe Guarda la ley. guardar la O ley. dice, puede guardar 9 o 1 no. O dice guarde a medias, guarde 9 y Why? 1 no. Because the ¿Por Bible qué? says Porque la Biblia that dice if you break one, you're guilty of how many? que si usted quebranta uno, ¿quebrantó cuántos? So that teaching is contrary to Entonces, the esa Bible. enseñanza sería contraria a la enseñanza We bíblica. went to Isaiah ¿Sí? chapter 8, Y verse nosotros 1. nos fuimos a Isaías, el capítulo 8:20, That says what? To the law en donde dice que a la ley, and to what else? ¿ya qué más? If they speak not in Y accordance si to no these habla principles, acuerdo a estos principios, there's no light in them. es porque no les ha amanecido He said to the o no law, hay luz en ellos. Allí dice a la ley, the 10 commandments, a los 10 and to mandamientos the testimony. y al The testimonio. testimony is what? Y The el writings of testimonio es que los escritos de los que, the prophets. de los profetas. Amen? Amén. All right. So the teaching must harmonize. Entonces sus enseñanzas deben estar We en also armonía. find in ¿Sí? Matthew 5, Eso también lo vemos en Mateo 5, versículos 17 y 19. So that's identity 1. Entonces no Which se we olviden, covered esa es in la our identidad 1, la que cubrimos en nuestro anterior Now, estudio. there are 5 ¿Sí? distinguishing marks given. Y hay 5 identidades o 5 puntos que nos dieron. All right? And the person who claims to be a prophet must fulfill all 5 to be a true prophet. Y la persona que dice ser un profeta debe cumplir todos los 5 In order puntos to be. para a true poder ser calificado como un verdadero profeta. Amen? All right. Amén. Vamos brevemente. We went over some of these texts on our last study. En nuestro anterior estudio cubrimos todos And I esos showed you that versículos, ¿no? Elijah Y se les mostró que Elías, in 1 Kings 18, en el libro de Primera de Reyes, él levantó la ley. Jeremiah ¿Sí? En el libro de Jeremías, exalted the law exaltó la ley and the writings of all the prophets. y los escritos de todos los profetas. Solomon Salomón, did the same thing. en el libro de Eclesiastés, hizo lo Paul mismo. did the same thing. Pablo hizo lo mismo. John did the same thing. Juan hizo lo mismo. And Christ himself over here did the same thing. Y Cristo mismo, en el capítulo 14 de Juan, hizo la misma Amen. cosa. Amén. All right, so watch it now. Let's move on. Entonces vamos a continuar. Identity 2. Punto de identidad 2. A true prophet will always exalt the true God, the creator of heaven and earth. Un verdadero profeta siempre exaltará al verdadero Dios, el creador del cielo y de la How? tierra. How will he do it? ¿Y cómo lo va a hacer? By urging men to keep what commandment? Instando a hombres a hacer ¿qué cosa? One of them. A guardar el cuarto mandamiento. The what? ¿Qué cosa? The fourth El commandment. cuarto mandamiento. All of them. Todos ellos. But there's one that the world ignores. Pero hay uno que el mundo ignora. They will never encourage the worship of false God by urging people to disregard the Ten Commandments and follow traditions and commandments of men. Y nunca fomentará la adoración de dioses falsos, animando a la gente a ignorar los 10 mandamientos y a seguir las tradiciones y los mandamientos de hombres. Are you following? ¿Me If siguen? you go to all these texts here now, Si nosotros nos vamos a todos los versículos que están escritos allí, vamos al primero, Deuteronomio capítulo 1. and if you find it, read it for me. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Y si lo encuentran primero, léanlo, por favor. There con vos fuerte. 1, 2, 5. Cuando se levantara en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal y prodigio, Let's put them on. y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, nos darás oído a las palabras, No darás. no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Continue, versículo hasta 5. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto,
y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras, y así quitarás el mal en medio de ti. All right, so watch it now. So this Entonces, verse miren, here estos confirm versículos aquí confirman that a prophet or a dreamer dream que un profeta o un soñador de sueños may predict something and it come to pass. That's what it says. quizá pueda predecir algo y suceda. Eso es lo que dice. ¿Me But están it's not siguiendo? the test. Pero dice, esa no es la prueba. If he tells you Si to es que te disregard the dice law, que desobedezcas la ley, that prophet I have not spoken by him. ese profeta no debe ser hablado por ti. No, I have not spoken by that prophet. God saying. Dios está diciendo, yo no he hablado a través de ese He's a profeta. false prophet. Es un falso profeta. Because he's trying to lead Porque you está away intentando to false God, alejarte de Cristo to false God. y a que sigas a falsos dioses. Are you following me? ¿Me entienden? So a true prophet Entonces, always un verdadero exalts Jesus profeta Christ at the moment. siempre exalta a Cristo en el And momento. how? And how? ¿Y cómo? By pointing men to his law. Apuntándole a los hombres hacia su ley. Amen. Amén. Watch it. Don't forget that point. No se olviden ese segundo A punto. true prophet will never point you to traditions of men. Un profeta verdadero jamás le va a apuntar a usted a las tradiciones They will humanas. point you to the Creator. Le apuntará siempre al Creador. Revelation 14, ¿Sí? 6 to 7. Eso está en Apocalipsis 14 del versículo 6 al 7. When the angel came with his message, Dice que cuando el ángel llegó con su mensaje, who was he pointing to? ¿a quién estaba apuntando? He said, worship him that made Dijo, what? adorad a aquel que hizo qué cosa? The heavens and what? Los The cielos y earth qué and más? the fountains of water. Y las fuentes de las aguas. Question. Pregunto Those yo, words, esas where are they taken palabras, from? ¿de dónde son sacadas? The fourth commandment. Del cuarto You mandamiento. remember what the fourth commandment says? Acuérdense lo que dice el cuarto mandamiento, Especially in verse 11. especialmente en el versículo 11, Yeah? That you worship que usted debe adorar who? ¿a quién? The one who created what? The A heaven, aquel que hizo the earth, los and the cielos, fountains of la water. tierra y las fuentes de las aguas. So a true prophet will Entonces, never cause you un to profeta disregard verdadero any of God's law. Jamás le va a llevar a desobedecer a Dios o a alguna de sus leyes. They will promote the importance Va a of God's and promover the true God who la gave that law. importancia de todos los 10 y de un Dios verdadero. Amen. Amén. All right, so let's move on. You can read the rest of the text for yourself. Ustedes pueden leer el resto de los versículos cuando tengan tiempo. Identity Sí. 3. Vamos a la identidad, punto 3. A true prophet will affirm that Jesus is fully man, meaning that he took Adam's fallen, sinful nature. Un verdadero profeta afirmará que Jesús es plenamente hombre, lo que significa que asumió la naturaleza caída y pecaminosa de Adán. They will exalt Jesus as the only hope of salvation for fallen man. Exaltarán a Jesús como la única esperanza de salvación para el hombre caído. Let's go to 1 John Vamos a Primera de Juan, chapter 4. No? capítulo 4. First John chapter 4. Not what the Bible says here. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Verse 2 says, Versículo 2 al 3. go ahead and read from your Leon. Hereby, En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. continue. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. And this is Y este es el espíritu del anticristo, whereas del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. all right, so watch this now. So it says here Miren, that aquí every dice- spirit that confesseth not that Christ came in the flesh is the spirit of what? Que cada espíritu que venga y confiese que Que Cristo no Cristo viene en no ha el carne. venido en carne, What spirit is it? ¿es espíritu de quién? John, what spirit is called? Antichrist. Watch this now. Who is Anticristo. the Antichrist? Ahora, ¿quién es el anticristo? Toma lugar de- ¿Quién es ese poder? ¿Y quién es ese poder? El papá. Now watch this now. What Miren. is the teaching of the papacy and the human nature of Christ? ¿Y cuál es la enseñanza del papado sobre la naturaleza de Cristo? La human, La naturaleza humana de Cristo. that Christ took the unfallen nature. De That's que why they Cristo say- tomó la naturaleza no caída de Adán. That's why they said that Mary was born immaculate. Y por eso dicen que María nació inmaculada, Meaning she was born without a fallen nature. She Dan- had the nature of Adam before sin. dando a conocer que María no tenía la naturaleza caída.
antes de Adán. So she had no sin. She Es don't have decir, original sin. ella no tenía pecado original. That's why they said Es por eso que Christ, ellos dicen que Cristo, because of Mary's unfallen nature, Christ's human nature porque, is unfallen. porque María tenía la naturaleza no caída, porque ellos dicen que María no tenía la naturaleza no caída, es que Cristo pudo, Participate pudo in that nature. participar de esa naturaleza That's también. why John says, Es por eso que Juan dice, anyone who confesses that he que- didn't take fallen flesh, cualquiera que confiese que que no tiene naturaleza caída, is antichrist. es anticristo. But the true prophet Pero un verdadero will profeta teach that Christ took our fallen nature. enseñará que Cristo tomó nuestra naturaleza That's why caída. when you go to Hebrews chapter Es por 2, eso que cuando usted vaya a Hebreos capítulo 2, Paul said that Pablo Christ dice que Cristo he tomó partake of the same nature y fue partícipe de la misma naturaleza that we have. que nosotros tenemos. When you go to Romans chapter 1, Cuando usted vaya a Romanos capítulo Paul was 1, a prophet, remember that? Pablo era profeta, acuérdense de He eso. said that Christ took the nature, the sinful nature Él dijo of que Cristo David, tomó la misma naturaleza pecaminosa de David, as he said as well that he took the nature of Abraham. así como también dijo que tomó la naturaleza caída de Abraham. Not Adam, but Abraham. No de Adán, sino de Abraham. Amen? Amén. Wow. So here we see. one of the Entonces, true tests. aquí estamos viendo que otra de las verdaderas pruebas, Jack, Entonces, tremendo, porque hablando de los falsos profetas dentro de la iglesia, ¿no? thank you. Entonces, los pastores que recién vi uno en la iglesia adventista diciendo que Cristo no tenía naturaleza caída, entonces, dentro de la iglesia, los falsos pastores y anticristo Mira, también. este punto que ya toca es importante. Yo voy a explicar por qué. Porque ahora, los teólogos y los pastores ahora dicen que no necesitan el Nahual. Porque ahora tenemos información, interpretación mejor que de Ellen White. Porque ahora los pastores es bien preparados porque ellos se fue a estudiar. Se dice que no necesita Ellen White ahora, necesita ser nuevos pastores. Dice que ellos toman el lugar de. Tú no sabes que ellos toman el lugar de Ellen White. Así ahora diciendo. So hasta adentro. Remember, prophet, another word for prophet. acuérdense que is otra pastor. palabra, acuérdense que otra palabra de profeta o un sinónimo viene a ser pastores. Jeremiah 23. Eso está en Jeremías Where 23, Jeremiah called a false prophet en donde Jeremías llama a un falso profeta pastor and he also called him pastor prophet. y también lo llama profeta. Ese punto es importante. Todos esos pastores están ya incluidos por jesuitas ya. Exactamente. So watch this now. So here we see. Entonces, here we miren, see aquí estamos viendo that a true prophet que always gives un God verdadero profeta siempre Christ, exalta a his Cristo, law, a su ley, and all of them. a todos los 10 And they mandamientos, also explain that Christ took y our también fallen nature, explica que Cristo tomó nuestra naturaleza caída, that Christ did not have the advantage. en donde muestra que Cristo no tenía ventaja Because alguna. watch, if Christ took Porque that miren, fallen nature, si Cristo tomó la naturaleza caída, no caída. no caída, It means, Lulu, that Christ could overcome, but you and I cannot. significa, si Cristo tomó la naturaleza no caída, significa que Él puede vencer y usted no. But watch this now. But when you learn Pero that mira, Christ took our sin Cuando nature, aprendemos que Cristo tomó nuestra misma naturaleza and in caída that nature overcame sin, y en esa naturaleza caída venció al pecado, we too, following his nosotros example, también, siguiendo su ejemplo, podemos vencer el in pecado fallen nature. en naturaleza caída. Are you following me? ¿Me entienden? It gives us hope. Entonces eso nos da esperanza. Hablando de eso que usted acaba de mencionar, el pastor que yo le estoy diciendo, él estaba mencionando, diciendo que Jesús fue tentado, hablando de la tentación del desierto, solo su divinidad, ¿me entiende? Pero su humanidad para pecar, dice que nunca. Jesús Watch fue this. The Bible says, remember, the Bible says Mire, God cannot be tempted. La Biblia dice que Dios no puede ser So tentado. that prophet is going against scripture. now. Entonces ese profeta está yéndose en contra de la escritura. Watch it. Christ Miren. did not come to be tempted as God. Cristo no vino a ser tentado como Dios. He came here to be tempted Él as you and I are tempted. Él vino a ser tentado como usted y That's yo why God somos said he was tentados. tempted in all Es por points eso que la like Biblia as dice we are. Que Él fue tentado en todos los puntos, así como nosotros somos tentados de igual manera. No sin. Exacto. I'm sorry, Sin what? pecado. Sin pecado. Are you following? ¿Me entienden? Now watch this. What if someone mentions Huh? that their text? Huh? What if someone mentions that their text that say that God, when he's talking to the children of Israel, and said, "You tempted me these 3 times"? All right. What they're saying,
Wandita That's a está good point. mencionando, Because God himself said that they tempted me these 3 times, or they provoked me these 3 times. porque Dios dice que fue tentado 3 veces. Yeah, so what they're saying, what about those who use that text to Ah, counter? que hay gente que utiliza esos textos para llevar la contraria. That says that De que Christ, dicen God himself que said, Dios mismo dijo, these 3 times esas 3 you have veces tempted me. tú me has tentado. But that word tempted, used in that case, Pero is esas you have palabras provoked tentado en esa frase significa 3 veces me has provocado. me. That's what it means there. Es lo que realmente Podemos decir significa. que en su humanidad usara su divinidad, porque nosotros no podemos convertir la piedra en pan. Exactamente. Ujú. And if Christ had used his divinity Y si to Cristo overcome sin, hubiese usado su divinidad para vencer al pecado, the plan of salvation would have failed. el plan de salvación hubiese fallado. Christ had to come here. Cristo note what it tuvo says, que venir to aquí. take the place of Adam. Noten lo que les voy a decir, para tomar el lugar de Adán. That's why Paul called him the second Es por eso Adam. que Pablo le llama el segundo Question, Adán. question. ¿Sí? Was the Pregunta, first Adam divine or human? ¿acaso el primer Adán fue divino o fue humano? Humano. Fue Only humano. that he was a perfect Solo que human fue being. creado de manera perfecta. Christ ¿Sí? is the Cristo second Adam. es el segundo Adán. He took flesh. Tomó carne. So his divinity was never tempted. Entonces su divinidad jamás fue tentada. It was his humanity. Fue su parte humana. Amen. Just like Sí. his divinity did not die on the cross. Así como la divinidad no murió en la cruz. Are you following? That's ¿Me why entienden? the idea Es por eso que esta idea that Mary de que is the mother María of God es la madre de is Dios a pagan doctrine. es una doctrina pagana. Because God has no mother. Porque Dios no tiene madre. Only pagan deities have mother. Solo las deidades paganas tienen madre. For example, Por ejemplo, the Queen of Heaven la reina de los cielos was seen as the mother God. fue The mother of vista, God. fue vista como la madre de todos los This dioses. is where you get Mother Day from. Y de ahí es donde sacan la palabra madre de. Or the El día de la madre. Are you following? It's not about mothers, really. No se trata acerca de las The madres pagans verdaderas, sino que los Refer paganos to Semiramis or the Queen of Heaven as the Mother of God. So they dedicated a day to the Queen of Heaven as the Mother Day or the Day of the Gods. Los paganos hacen referencia a Semiramis como la madre de los dioses, ¿sí? Y hacen referencia para decir el día de las madres, haciendo referencia a Semiramis, Because she was the Mother God. porque ella era llamada la madre de los And so the dioses. Catholic Church says that Y la if Jesus Iglesia was God, Católica dice que si Jesús fue Dios, then Mary is the mother of. entonces María resulta ser la madre de But quién. what they fail to understand that Pero divinity, en lo que fallan de entender es que la divinidad no tiene madre. because if you have a mother, it means there was a time you didn't exist. Porque si tuviese madre, habría un tiempo en el que no hubiese existido. Are you following me? So the ¿Me mother entienden? exists before. La madre hubiese existido antes. Are you following? But we know that Y nosotros Christ's humanity sabemos that was que la born humanidad de Cristo nació de María. de María. And Mary had fallen nature. Y María tenía naturaleza Because in caída. Luke chapter 2, Porque en Lucas capítulo 2, María dice, haciendo referencia a Cristo, my Lord and my Savior. mi Señor y mi Who needs Salvador. a Savior? ¿Quién necesita un Salvador? A pecador. Un pecador. Jesús vino con la naturaleza antes, o él se conoce como el segundo Adán, ¿no? Vino con tomó la naturaleza antes de la caída de Adán o después de la caída. Después de eso está explicando acá, Eric. Que después, esa es la naturaleza que toma. Because in 4.000 años de pecado. 4,000 años después. Después, no, translate. It is for this reason, Y es in por esa razón Galatians que en Gálatas chapter 4, capítulo the Bible 4 says la when the Biblia time dice was que fulfilled, cuando el tiempo se cumplió, he was born of a woman él nació de una mujer under the law. bajo la ley. Not what law? No qué ley. No, what law? What law? ¿Qué ley está hablando? Come on, thank you. The law of heredity. La ley de la Not the herencia. 10 Commandments. No los 10 mandamientos. So the very nature of Mary, Entonces, Christ inherited in Esa his humanity. misma naturaleza de María, Cristo heredó en su naturaleza. Are you following me? A fallen. So watch this. Sí, una naturaleza caída. If in your nature Lulu, por ejemplo, si en tu naturaleza there's a desire to lie, hay un deseo por or mentir tendency to lie, o una tendencia a la mentira,
Christ had that very thing in his nature. Cristo hubiese tenido esa misma naturaleza, But he did A never, mentir. he never once yielded to it. pero él jamás se rindió a esa tendencia. Él la So resistió. watch it. He had, Entonces, mira, watch it now. He had, what's the word we use for that? Hereditary tendency él tuvo una tendencia heredada to lie. hacia la mentira, But he never cultivated tendency pero to lie. nunca cultivó esa tendencia heredada, So watch this now. Sí. To lie. esa tendencia a mentir, So watch this ¿no? now. The Entonces, moment mira, you yield to the desire, el momento que tú te rindes a ese deseo, a esa tendencia, that tendency inherited become cultivated. esa tendencia heredada comienza a cultivarse. El momento Become que tú te cultivated rindes tendency. y se convierte en una tendencia cultivada. But Christ only had hereditary tendency, but not cultivated tendency. Entonces Cristo tuvo tendencias heredadas, pero jamás las cultivó. Are you following? ¿Me entienden? When you cultivate it, that's when it becomes sin. Cuando usted cultiva esas tendencias es cuando se vuelve pecaminoso. Amen. So stop right here now. Time now. Up. Sí. So here we see a true prophet. El tiempo se nos fue y hasta aquí hemos visto los 3 puntos de identificar un Yeah, verdadero more, profeta. yeah, more. Y hay más. But a true prophet Pero un verdadero exalts profeta the law of God, exalta la ley de Dios, including the fourth commandment. incluyendo el cuarto Their mandamiento. teaching is in harmony with the writings Sus of all the Bible enseñanzas prophets. están en armonía con todos los escritos de la Biblia They promote the true human nature of Christ. y promueve la verdadera naturaleza de Cristo, Amen. Human nature la naturaleza humana de Cristo. de Cristo. O sea, ¿cómo podemos explicar eso que está mencionado bajo la ley de la herencia? O sea, lo que pasa es que la Biblia prácticamente no hace diferencia en la ley. Por lo menos a veces la ley ceremonial y la ley moral no hace diferencia, menos esta. Entonces, la pregunta mía es porque en el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esa expresión bajo la ley es la misma también que usa Pablo cuando dice, ya no estamos bajo la ley, sino No. bajo la gracia. Baja la ley de herencia. You see, when you go to the Greek, you can see the difference. When Cuando- it is talking about the Ten Commandments or the law of heredity. That's why I said that when the fullness of time came, Cuando te vas a la parte o a los escritos griegos originales, ves la diferencia entre la ley, exactly. las leyes de los 10 mandamientos y las leyes de la herencia. But to capture that, John, because it said when the fullness of time came, what it is? Pero para entender todo eso, entiende la parte cuando dice, cuando llegó el tiempo, The fullness of time. He was born under the law. él nació bajo la ley. What's that now? What does it mean Ahora, ¿qué significa in Romans chapter 6? en el libro de Romanos, en el When capítulo Paul 6, talk about cuando Pablo habla We acerca are no longer under the law, de but que ya under no estamos grace. That's a bajo la different ley, thing, sino bajo la gracia? Es una cosa To be distinta. under the law, 10 commandments, El estar bajo la ley de los 10 is mandamientos to be under the condemnation of it. es estar bajo la condenación de ellos. And you only fall under the condemnation of the law when you transgress it. Are you Y following? usted solo cae bajo la condenación cuando usted transgrede. That is ¿Me the law. entienden? So when it said Christ was born under the law, he Pero- never once sinned. pero So he couldn't talk cuando- about that commandment. Pero cuando dice que Cristo nació bajo la ley, no puede hablar de esa ley porque él no quebrantó ninguno. Are you following? ¿Me He would be under entienden? the condemnation because he himself said, Él estuviera "Which of bajo you can accuse me condenación. of sin?" Not one. Porque en la Biblia dice que Christ himself said, Cristo "Which of- mismo dijo, ¿quién me puede condenar a mí? No hay ni uno solo. They said, "Who can condemn me because of sin?" ¿Quién puede condenarme a causa de un pecado? He said, "I've never committed a sin." Dice, yo nunca he cometido By his uno own solo. words. Son sus propias But palabras. then it said, Pero luego en el texto dice born under the law Que of a woman. que nació bajo la ley, nació de una mujer. Are you Si following? no estaremos exaltando el pecado original, Huh? si no estaríamos aprobando el pecado original. Exactly. And watch it, brethren. Original sin Y means miren, el pecado original significa that you cannot stop sinning. que usted no puede dejar de pecar. So that's another doctrine that comes from. You'll Y continue esa es sinning otra until Jesus comes. doctrina enseñada que usted seguirá pecando hasta que Cristo venga. And that's a contradiction of Scripture. Y esa es una contradicción de la Escritura. Amen. All right, I know that was a lot of information. The Sé que fue una lluvia de información y que el tiempo se Me nos gusta fue. como tú usas un lluvia. La ley de la herencia es la misma ley del pecado que menciona en Romanos 7, versículo 23. Por lo más veo otra ley en mis miembros que se revela contra
la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de la herencia es la misma ley del pecado. But a minute, so watch it now. So watch what the brother is saying. Lo que el hermano está diciendo, por favor no se confundan. The law of heredity, when you have hereditary tendencies, La ley de la you are not herencia, condemned for that. la ley de la herencia, cuando usted tiene una tendencia heredada, la ley no le condena. You are not condemned for having the fallen nature or the law of heredity. Usted no está condenado por tener una ley por estar bajo la ley de la herencia. Are you following? ¿Me entienden? But when you cultivate the desire of the fallen flesh, that's Sí. when you are condemned. Sino cuando usted cultiva esa tendencia heredada, ahí es cuando está bajo la ley de la herencia. Are you following? No, that's Me that's when you cultivate. Cuando usted la cultiva, ahí es cuando ya genera el pecado. And so you transgress now the law of 10 commandments. Y ahí es cuando usted transgrede la ley de los 10 And mandamientos. all of us, including Christ, Y todos esos, incluido no, Cristo, todos de nosotros y Cristo, ajá, sí, todos de nace nosotros y con esa Cristo tendencia. nació con esta tendencia. And that's why James said Y es por eso que Santiago that menciona we are tempted by two sources. que nosotros somos tentados por dos fuentes. One, by Sí. your own flesh, Una fuente es nuestra propia carne and by the devil himself. y la otra es por el mismísimo When diablo. Adam was Mire, tempted, cuando Adán fue tentado, he was only tempted from one source, él fue tentado a través de una sola fuente, just from the devil. directo del diablo. He didn't have tendency, he didn't have desire. Él no to sin. tenía el deseo ni la tendencia a He had pecar. no weaknesses, no evil Él no tendencies. tenía tendencias malévolas, ni siquiera But debilidades, when he sinned, sino que cuando Adán pecó, when Adam had his first child, before sin or after sin, ¿cuándo tuvo Adán su primer hijo? ¿Antes o después del pecado? and the Bible says, Y la Biblia everything dice produced after their own, que cada cosa produce su qué? there's a proprio. De su propio. Talk to me, brother. You know what Háblenme, hermanos. Thank you, Concupiscencia. brother. After his kind. De su propia clase. I'm quoting Genesis. Está citando Génesis. So Adam, when he Entonces, had his first child, Adán, cuando tuvo a su primer Cain was hijo, born with a fallen nature, just like Caín Abel. nació con esa naturaleza, con la Caída. misma naturaleza caída, igual que Abel. Igual que, ajá. And you have choice Y entonces usted puede elegir that whether you will cultivate or not cultivate. si cultiva o no For cultiva example, and I've always used myself as an esas example. tendencias heredadas. I use myself as an example. El all the time. pastor utiliza siempre un ejemplo de él. My father was a womanizer. El papá del pastor era un mujeriego. So in my nature, Entonces, en la tendencia o en la naturaleza del I pastor, have those tendencies to be a womanizer. Are you following? tiene esa tendencia de ser mujeriego. ¿Me Are you following entienden? what I'm saying to you? ¿Me entienden lo que My les digo? father was a violent man. Su padre era un hombre violento. I have those tendencies. El pastor tiene esas tendencias, But when I was a boy, pero cuando era un joven, I made a pledge with some of my cousins. hizo un juramento con uno de sus primos. His father was also a murderer. El padre de uno de sus primos era también un asesino y un mujeriego. I made a pledge with my friend. I said, listen to me. Y ahí hizo una alianza, un juramento con sus I will primos. never be a womanizer Y like my dijo, father. nunca seré mujeriego como lo fue mi padre. Or a violent person. O una persona agresiva. Are you following me? ¿Me entienden? I decided I'm not going to follow the footsteps of my El pastor decidió no seguir los pasos de su padre. And that's why I'm not a womanizer. Are you Y es following por me? eso que no es un mujeriego, ¿me entienden? And the devil come and tempt me in this. Y el diablo viene y le tienta de esa manera. But I have to resist by the grace of God. Pero tiene que resistir por la gracia de Dios. Amen. Amén. Now, you didn't understand me. You're sleeping. So that's the law of heredity. Entonces a eso se le llama la ley de la But herencia. I refuse to cultivate that. Pero el pastor rehusó cultivar esas tendencias heredadas y no seguir ese mal ejemplo. All right. Amén. John. Ajá, no cultivar eso, correcto. Otra pregunta. Yeah. O sea, entonces, cuando obviamente Adán y Eva no tenían esa tentación, ¿no? No. Pero la Biblia dice que la serpiente engañó a Eva. O sea, más que tentación, ella sentía el deseo de comer fue un engaño. Ella. Exacto. Okay, Paul said that the woman was the one deceived. The man was not deceived. Porque Pablo dice que el hombre no fue engañado, But la mujer. sino la And mujer. that's why it says. Y es por eso Adam que dice que chose Adán to sin. eligió pecar. But it's not that he was tempted. He didn't have really a Pero no es que él haya sido tentado, porque él realmente no tenía ni siquiera el deseo. Ella fue tentada, él fue engañado.
Ella fue tentada, él fue engañado. No, la mujer, la Biblia dice que la mujer es engañada. Y por eso dice, Dios puso el hombre como eje de la casa, y no la mujer. Así dice. All right, thank you so much. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Let's have a word of prayer, hermano. Brethren. Vamos a ponernos de rodillas para orar, hermanos, por favor. Bondadoso Dios, que nos regalas la vida, la existencia, una mañana más, Señor, de poder aprender de tu palabra y también, Señor, ver las maravillas de la existencia, Señor. Gracias por ese don tan grande que solamente tú nos puedes regalar. Amén. Gracias por este mensaje de vida, Señor, que nos ayudas para poder enderezar nuestras vidas y también tener cuidado, Señor, de no andar por sendas incorrectas a la luz de tu palabra. Amén. Señor, queremos pedirte, Señor, sabiendo que estamos viviendo tiempos en el cumplimiento de tu palabra, Señor, en especial de Apocalipsis 13, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a consagrarnos a ti, a buscarte de todo corazón, no por miedo, no por temor, sino por una vivencia diaria contigo, Señor. Enséñanos porque necesitamos ser enseñados por ti. Danos un corazón dócil, Señor, y humilde para ponernos bajo las directrices tuyas, Señor, para seguir sendas de vida. Señor, ya que somos ciegos, necios, testarudos, desobedientes, hoy queremos rogarte que nos des un corazón nuevo, Señor. Porque si tú nos das eso, podremos andar en tus caminos y guardar tus preceptos, tus mandamientos y ponerlos por obra. Tu palabra dice, Señor, que si te pedimos que nos regales un nuevo corazón, tú quitarás el corazón de piedra, Señor, y nos darás uno de carne. No necesitamos sentir ni ver, sino solamente creerlo, Señor. Como dice el camino a Cristo, Señor, como este hombre que estaba 18 años, Señor, pues en un lecho paralítico, y él creyó cuando tú le dijiste, levántate, toma tu lecho y anda, Señor. Hoy, porque tu palabra lo dice, creeremos de que tú nos das un nuevo corazón y nos ayudarás a andar en tus caminos, Señor. Otra cosa, Señor, guárdanos de perdición y de apostasía. Por favor, Señor, Amen. porque estamos ya en los límites de Canaán celestial. Y, Señor, no queremos ser perdidos o desechados. Si tú nos guardas, oh Dios, seremos guardados y bendecidos por ti, porque este paso del Jordán hacia la Canaán celestial es una obra sobrenatural que solamente tú nos puedes dar la victoria. Por eso, Señor, clamamos y nos encomendamos a ti. Tú dices que si encargamos nuestro depósito, tú eres fiel, Señor, para tenerlo hasta el día de tu regreso. Así que toma nuestras vidas, que no nos pertenecen, sino que tú nos has regalado, pero tómala, Señor. Al desdoblar nuestras rodillas, quédate con nosotros, bendice a nuestras familias y ayúdanos a ser unos hombres y mujeres de Dios. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.